Bien, ¿cómo están? Nuevamente acá con Café Literario, transmitiendo en vivo desde la página del CIAM Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Son las 4:30 exactamente, falta un minutito, acá en Buenos Aires. Bueno, luego de varios, ya perdí la cuenta de cuántos miércoles que no fueron días no laborables, así que estuvimos un tiempito de vacaciones, por decirlo de alguna manera, aunque no fueron vacaciones realmente, pero bueno, lo cierto es que hacía mucho tiempo que este espacio no estaba dando vueltas ahí en las redes, así que bueno, un placer reencontrarme nuevamente con ustedes y contarles que sí, en el taller de los viernes, en el taller presencial, y un poco también para unir estos dos espacios de alguna manera, estuvimos trabajando un cuento de la escritora Angélica Gorodischer, La Cámara Oculta. Lo hemos analizado en dos oportunidades, lo hemos leído, es un cuento que tiene 15 páginas, así que decidí no leerlo aquí, al menos por ahora, pero sí quería complementar de alguna manera. Les recomiendo por supuesto el cuento y también se los ofrezco, lo tengo en formato digital, así que quien tenga ganas y todavía no lo tenga, el cuento forma parte de un libro de Angélica Gorodischer que se llama Mala noche, parir hembras, que son distintos relatos. Ahora no recuerdo exactamente la cantidad de cuentos que componen el libro, pero bueno, La Cámara Oscura, que muchas y muchos de ustedes lo conocerán por la película, ¿sí? Que es muy buena y recomendable también, aunque yo soy fan del cuento porque me parece sensacional. Está escrito en primera persona y de alguna manera esta primera persona es un hombre que va a hablar de su abuela a partir de algunas cuestiones que pasan con su esposa, ¿sí? La Cámara Oscura transcurre a finales del siglo XIX, y es muy interesante también ahí ver cuestiones de época, el lugar de las mujeres, cómo vive el personaje, el personaje que es la abuela Gertrudis, ¿sí? Cómo se vive en el relato familiar. Me parece como fundamental en este cuento es lo que se transmite a través de una historia o a través del silencio. Cómo hay personajes, en este caso, que hablan de personas que son dejadas a un costado en el relato familiar, ¿no? Un cuento muy profundo, también con mucho humor, que es otra de las características que son, digamos, básicas y esenciales de la prosa de Angélica Gorodischer. Voy a aprovechar que veo que están entrando ahí, hacía mucho que no tenía estos saluditos hermosos. Hola Graciela, hola Cora, hola Marta, por fin acá de nuevo. Bueno, había que retomar fuerzas, muchas cosas. Estamos también en un momento del año, de acá a diciembre, a full, así que bueno, pero con muchas ganas también de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, el humor de Angélica Gorodischer, el feminismo de Angélica Gorodischer también, la inteligencia, el haber mezclado distintos géneros literarios, el haber sido prologada y traducida por una gran escritora, considerada la escritora anglosajona de ciencia ficción más importante, que fue Ursula Le Guin. Y acá considerada, bueno, comparada hasta el cansancio, bueno, vieron esas cosas que a veces se instalan como una marca registrada, pero lo cierto es que Angélica Gorodischer tiene un reconocimiento, en algunos casos, como va a decir esta nota que ahora voy a compartir con ustedes. A propósito, esta nota salió entre tantas notas a raíz en el momento de su fallecimiento, que fue hace 3 años, 2 o 3 años, si no me equivoco, ya finalizando la pandemia. Tenía 93 años cuando falleció, de una lucidez única.
una de las voces más originales de la ciencia ficción en castellano, pero también supo recorrer otros caminos. A veces a mí me gusta poder plantear algunas cuestiones en relación a los géneros literarios, pero ojo, no para etiquetar y no para que nos cerremos, porque a veces basta con que uno diga ciencia ficción para que alguien huya despavorido. Por suerte, no es el caso de Angélica Gorodischer porque es muy conocida, entonces al revés, tal vez ganemos personas interesadas en la ciencia ficción gracias a ella, ¿no? Esta nota la encontré en página 12, que tiene, bueno, 3 años, porque a propósito del fallecimiento de Angélica. Y miren qué lindo esto. Se apaga la luz, nena. Son las 2 de la mañana. Esto le pedía Angélica de Arcal a su pequeña hija, una lectora compulsiva que empezó a leer a los 5 años. Desde muy chica supo que se dedicaría a escribir. Quizá no imaginó que como escritora declaradamente feminista desde los años 80, dejaría una marca singular en la literatura escrita en lengua española. La verdadera patria de Angélica Gorodischer, que falleció en su casa en la ciudad de Rosario, donde había nacido a los 93 años, como dije antes, fueron los libros que leyó y los que escribió, entre los que se destacan Trafalgar de 1979 y los relatos de Calpa Imperial de 1983, que este último es el que yo hacía referencia recién en relación a Úrsula K. Le Guin. Este último, Calpa Imperial de 1983, fue traducido al inglés nada menos que por la escritora que antes le nombraba, Úrsula Le Guin, máxima figura de la ciencia ficción anglosajona. Y acá he encomillado algunas de las expresiones en distintas entrevistas, en distintas publicaciones de Angélica Gorodischer. La gente lo que quiere es que le cuenten un cuento. El había una vez es fundamental. La gente quiere un techo sobre sus cabezas, quiere abrigarse en invierno, ir a la playa en verano, ir los sábados al cine, tener para comer y que le cuenten un cuento. Borges decía que todo es un gran cuento. La televisión, el cine, la filosofía, todo es un gran cuento. ¿Qué razón tenía este viejo? Caramba, todo es un cuento, decía Gorodischer en una entrevista allá por el 2016, cuando había venido a Buenos Aires a presentar Las Nenas, otro libro, un puñado de excepcionales relatos, acompañada por su esposo, el Goro, del cual ella toma el apellido para firmar sus libros, el arquitecto Suger Gorodischer, ¿sí? Su esposo, que falleció en el 2020, ¿sí? Su esposo desde el año 1948, ¿sí? Una pareja de toda la vida. La creadora de Trafalgar Medrano, que también en el taller de los viernes habíamos leído y también lo puedo ofrecer el libro en su versión libre, digital. Yo sé que a veces hay quienes le cuesta leer el formato digital, no reemplaza el papel, son dos experiencias distintas, pero a veces se hace difícil acceder a todo lo que querés leer y bueno, y hay formatos que son abiertos, legales, que no están infringiendo ninguna ley y que permiten, bueno, que puedas acceder que a lo mejor de otra manera no podés, así que por eso yo lo recomiendo. Decía entonces que la creadora de Trafalgar Medrano, ¿sí? El libro se llama Trafalgar, que es un personaje memorable que viajaba por la galaxia a modo de un corredor de comercio, de un viajante de comercio, solo que en vez de viajar por las provincias, lo ubica Angélica Gorodischer en distintas galaxias para vender su mercadería y después se junta en un bar típico, un bar de Rosario, con mucho humor, ¿sí?
contar sus peripecias, tanto en la escritura como en la vida. También Angélica hablaba como escribía, en el sentido de que esta pizca de humor, de picardía, estaba todo el tiempo. Y esta cosa tan identitaria de argentinidad también estaba todo el tiempo, y de Rosario particularmente. La niña que creció rodeada de libros había nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1928 como Angélica Beatriz del Rosario Arcal. Sus padres decidieron regresar a Rosario en 1935, cuando ella tenía 7 años. Estudió en la Escuela Normal número 2 de Profesoras de Rosario, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral y trabajó de bibliotecaria en una editorial médica. En 1964 obtuvo el tercer concurso de cuentos policiales de la revista Bea y Lea con su cuento En verano, A la siesta y con Martina. Fíjense hasta los títulos, ¿no? Qué ocurrentes, qué creativos. Un año después ganó el primer premio del Club del Orden, que le significó la publicación de su primer libro, Cuentos con soldados. Desde entonces, para firmar sus obras, adoptó, como les decía recién, el apellido Gorodischer de su marido. Un cuento es un pedazo de vida que le contás a alguien. Como en todo pedazo de vida hay algo que no podés contar, que no podés explicar, advertía la escritora. O. Henry, que es un escritor bueno, decía ella, divertido, correcto, tiene facilidad para contar cuentos deliciosos. Pero no es Franz Kafka ni Oscar Wilde. Sostenía, esto lo sigue diciendo ella, sostenía que en todas partes, cuando caminaba por las calles, encontraba un cuento. Hay un cuento en todas partes. Es cierto lo que decía O. Henry, dice Angélica Gorodischer. Aprovecho acá para tomar agua, saludar a Estela, que no la saludé, y creo que no hay nadie más que dejé de saludar. Muchas gracias por acompañarme en vivo. Cuéntenme cómo está afuera, si ustedes lo saben. Yo en este caso sé que debe estar pesado y caluroso, pero bueno, como estoy hace bastantes horas con aire, y bueno, ahora estoy con la puerta cerrada en la oficina para tener concentración y no molestar mucho con mi voz a mis compañeros, pero bueno, pueden dejarme ahí en el chat cómo están. Agradecerles infinitamente porque entiendo que a esta hora tener ganas de conectarte en vivo es realmente algo que a lo mejor tenés más ganas de estar haciendo otra cosa, así que lo agradezco, porque si bien nosotros después esto sale en la lista de difusión, bueno, ahora hace mucho que no subo a YouTube, pero bueno, generalmente subo este material a YouTube también. Bueno, para quien lo está haciendo está bueno, y aparte para mí le da una espontaneidad. Yo podría grabar directamente y no hacer el vivo, pero me parece que vale la pena, más allá de cuánta gente se conecta y todas estas cuestiones que bueno, ya excede a mi objetivo. Sí que ustedes después, cuando terminan de escuchar esto o hacer estos linkeos con otro libro, ¿no? Y ese diálogo que realmente tenemos con recíproco, ¿no? Si no, no sería un diálogo, por supuesto. Y está muy feo, me dice Cora. Upa, menos mal que me traje paraguas entonces. Y me encanta esto también, ¿no? Esta cercanía que produce, te parece que va a llover, pero todavía no. Bueno, vamos a ver, podríamos ir a ver quién acierta. Pesadito, dice Graciela, Pesadi, agendado y se cumple a rajatablas. Ah, muy bien. Bueno, entonces un poco la idea es continuar con esto, más allá de impacto cuantitativo, sí de que sea un recurso más para que ustedes se conecten con lo que a ustedes les interesa de la literatura, y en muchos casos con varias de ustedes he compartido. Bueno, sin ir más lejos, Marta, ya ni me acuerdo cómo,
terminamos con la cámara oscura, que me mandaste por mail, Marta, y después, bueno, yo busqué Trafalgar. Trafalgar no lo tenía tan presente, ¿no? Angélica Gorodischer en general yo la tengo más presente por los cuentos, y de repente, bueno, ponerme a leer Trafalgar, o sea, nos retroalimentamos, ¿no? El agradecimiento es mutuo. A mí me sirve muchísimo poder compartir con ustedes esto, porque me obliga a estar atenta siempre a lo que sale. Tampoco estamos pendientes de la novedad. En determinados momentos sí me gusta plantear algo nuevo, pero también me gusta buscar ahí, ¿no? Y también hay cuestiones que tienen que ver con la longevidad, que en este espacio, en Hofesh, nos proponemos pensar distintas formas de ver la vejez, de ver el envejecimiento, y estas mujeres, ¿no? Mayores, que por supuesto no es que empezó a escribir, en este caso no empezó a escribir mayor, escribió siempre, pero bueno, que siguió manteniendo a lo largo de su vida, no solamente a través de su obra, sino a través de ella misma. Era un personaje, en el mejor de los sentidos digo personaje, por su singularidad, por su brillantez, por su inteligencia, independientemente que puedas estar más o menos de acuerdo con su pensamiento, pero que sin duda mostraba un perfil de persona mayor, de mujer mayor en este caso, muy alejado del estereotipo. Entonces también ahí me gusta, si bien esto es un taller literario, no puedo no atravesarlo por esta mirada que intenta decirle que no al viejismo, ¿sí? Siempre decirle que no al viejismo. Y a propósito de esto, que no lo pensaba compartir acá al principio, pero tenía ganas de compartirlo, vino casi, digamos, naturalmente. Justamente el martes que viene, para los que vienen en forma presencial, a las 10:30 de la mañana, vamos a estar acá en el patio de nuestro centro, descubriendo, ¿sí?, literalmente un banco que va a estar completamente pintado de blanco, con una placa que dice "Decile no al viejismo", ¿sí? Y nos sumamos a esta campaña que organiza el gobierno de la ciudad, donde la idea es tratar de desarticular estereotipos, ¿no? Esta idea de el jubilado, la jubilada, pensar que toda persona mayor automáticamente llamarla jubilada, y que la persona que está jubilada necesariamente está en un banco, ¿no? Entonces, utilizar un elemento tal vez asociado a un estereotipo, y cómo darle una vuelta, ¿no?, a ese elemento. Así que bueno, están invitadas este próximo martes, 10:30 de la mañana, vamos a tener este acto, y bueno, Hofesh forma parte de esta campaña de tratar de desactivar este prejuicio que hay sobre las personas mayores. Y bueno, Angélica Gorodischer hoy lamentablemente no está entre nosotros, pero fue una persona mayor, una mujer con una gran lucidez y un elemento, ya otra vez volcándome más directamente a su prosa, como les decía antes, muy ligada al humor y a lo local. Ella podía llevarte a temas tan importantes como, bueno, el lugar de la mujer dentro de la comunidad judía, fuera de la comunidad judía, te podía hablar de la guerra, te podía hablar del destierro, de lo duro que era para las personas que escapaban, ¿sí? Y llegaban a un lugar extraño, bueno, de cosas muy profundas, muy universales, y sin embargo darle ese colorcito local de Rosarina, ¿sí? Esa mezcla, esa amalgama me parece súper interesante. Bien, dice, tenemos tanto y nos ayudás a descubrirlo. Sí, si bien este taller no se ocupa, Marta, solamente de producción rioplatense, hemos trabajado
y abordado y analizado autores y autoras de diferentes latitudes, de diferentes épocas, pero es cierto que hay un gustito por lo de acá también, ¿no? Como lo más próximo, a veces es interesante, y para también ver después, ¿no? Hacer un correlato y un diálogo con otros autores, ¿sí? O autoras. Algo cortito para seguir. Dice, La Gran Dama, continúo con la misma nota, dice, Gorodischer publicó libros de cuentos y novelas, entre los que se destacan Opus 2 de 1968, Bajo las jubeas en flor de 1973, Casta Luna Electrónica de 1977, Floreros de alabastro, Alfombras de Bocara de 1985. Me encantan los títulos. Los títulos no son temas menores en una obra, ya sea una novela, ya sea un cuento, ya sea un poema, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Es interesante cómo está jugado también. Doquier del 2002, Historia de mi madre, 2004, Tumba de jaguares del 2005, Querido amigo, 2006, La cámara oscura, acá dice 2009, pero para mí hay un error en esta nota, es de 1983, La cámara oscura, y la película es del 2008. Para mí que acá tomaron 2008, 2009 tal vez, y confundieron la película con el libro, ¿sí? Diario del tratamiento del 2011, Las señoras de la calle Brenner, perdón, Las señoras de la calle Brenner del 2012, Palito de naranjo del 2014. Atención, ¿por qué estoy haciendo este recorrido que a veces puede ser un poco aburrido en esto de nombrar títulos y años? Tal vez para el que no está mucho en el tema no le interesa, pero ¿por qué lo marco acá? Dijimos que falleció, para que ustedes hagan cuentas en casa, con la calculadora en mi caso. Yo sé que muchas de ustedes lo hacen mentalmente, en mi caso tengo que agarrar la calculadora con el celular. Si yo estoy diciendo que falleció 2022, 2023, no quiero chequear ahora para no irme atrás, me pierdo el texto. Y en el 2012 estaba publicando, en el 2017 publicado Coro, ¿sí? Entre otros. O sea, esto lo menciono para dar cuenta de que seguía escribiendo y publicando siendo ya una mujer mayor, ¿sí? Y esto me interesa resaltarlo, ¿sí? Destacarlo. El reconocimiento internacional le llegó en el 2003. En 2003 se publicó en Estados Unidos Calpa Imperial, que salió como The Greatest Empire That Never Was, traducido nada menos, como ya dijimos antes, por Ursula Le Guin, una de sus influencias tempranas y con quien es constantemente comparada. Tal vez por el hecho de vivir en Rosario o por la mezquindad del sistema de premios. Ustedes saben que los premios, a ver, está buenísimo ganarlos, pero no siempre, responden a distintas cosas. Bueno, el mismo Borges nunca tuvo el premio Nobel de Literatura. Tal vez por el hecho de vivir en Rosario, ¿no? Gorodischer no recibió en vida todo el reconocimiento que merecía. En 1988 obtuvo una beca Fulbright, gracias a la cual participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. En 1991, también con una beca Fulbright, enseñó en la Universidad del Norte de Colorado. Entre los premios que recibió se destacan el MC de novela, el Conex de platino y el premio del Fondo Nacional de las Artes. Fue declarada ciudadana ilustre de Rosario en 2007 y personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2012. La denominada ciencia ficción de Gorodischer no lo es stricto sensu, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra. Esto lo aclara Martín Felipe Castañet en el prólogo de Tumba de jaguares de Eudeva.
En el caso de que consideremos ciencia ficción sus textos rupturistas con el género, la apreciación deja de lado el viraje dado por la autora en la segunda mitad de su trayectoria. Castagnet propone una lectura que inscribe la narrativa de la escritora en una continuidad, me gusta esto, que amalgama de manera programática todos sus intereses. El cruce, muchas veces experimental y deudor del barroco, ya vamos, en todo caso, para buscar ahí a qué se llama barroco dentro del movimiento literario. Quizás para muchos es más frecuente asociarlo a lo arquitectónico, ¿sí? En la historia del arte o la pintura. Bueno, en literatura también hablamos de barroquismo. Entre género, ciencia ficción, fantástico o policial, y el género en el punto de vista de, en muchos casos, no en todos, sus relatos están protagonizados por mujeres o que tematizan la posición de la mujer. La ciencia ficción de la autora de Calpa Imperial tiene varios aspectos renovadores. Y esto a mí me interesa mucho y tenía ganas de compartirlo. Su preferencia por lo cotidiano en desmedro de la tecnología de avanzada. Esta idea de que la ciencia ficción siempre te tiene que estar hablando de galaxias, ¿no? No necesariamente, ¿sí? Puesta en discusión de los sistemas de dominación, especialmente por el uso del humor como recurso principal. Y dice, me gusta demostrar que la realidad es también maravillosa, que lo fantástico está presente en todas partes, incluso en cosas que uno puede suponer que no existen, explicaba Gorodischer. Recuerdo que Ingmar Bergman decía que no podía trabajar con gente para quien una mesa es una mesa y un queso un queso. Magritte, el pintor, opinaba lo mismo, pero de otra manera. Decía que todas las cosas visibles tienen detrás otra que no es visible. Y mi tarea es ver cuáles son esas cosas invisibles que hay detrás de una mesa, que no es solamente una mesa, y ponerlas dentro del mundo en el que vivimos. No hay un límite estricto entre lo fantástico y lo real. Basta con ver la superficie de las cosas y rascar un poquito para encontrar lo fantástico. Las etiquetas ordenan y clasifican, pero con la obra de Gorodischer cualquier nomenclatura se vuelve parcial y simplificadora. Nombrarla como madrina de la ciencia ficción argentina resulta simpático, pero es impreciso, porque ella, con un desparpajo inusitado, mezclaba lo fantástico, el policial, la ciencia ficción, a su manera, es decir, dinamitando las fronteras, a pura ironía y carcajada, como si fuera una rebelde con causa, una literatura sin aditamentos. La escritora de cabello rojo fuego, bien cortito a veces, usaba el bastón para caminar porque le parecía elegante. No hubo otra igual a la hora de intentar sacar lo invisible a la superficie. Porque hay cosas que no se pueden contar, dijo Trafalgar ese día de tormenta. ¿Cómo las decís? ¿Qué nombre les ponés? ¿Qué verbos usás? Estuve en un mundo sin nombre, cubierto de selvas y de pantanos, lleno de animales monstruosos. Había un hombre sentado a una mesa tomando té. Me senté con él y sirvió té para mí. Después volví a casa, eso es todo. Empezó a llover. Un cascarudo se metió debajo de una hoja de magnolia y una gota fría me golpeó en la frente. Cómo narraba, con qué precisión captaba los pequeños dilemas humanos. Su obra es de una potencia inaudita. Ahí están, para leer y releer, los 11 relatos de Calpa Imperial con la historia del imperio más vasto que nunca existió. Por suerte, Angélica existió. Era de este mundo. Y aunque no parecía, quizá nunca dejó de ser la niña que no quería apagar la luz. Y algo que nunca hago, lamentablemente, no puedo decir, a ver si tengo acá la autora, perdón, esto salió en 2022, bueno,
cuando compartan el vivo quién es la autora o el autor de esta nota, ¿sí? Que yo tomé de página 12. Siempre me gusta decir el autor porque es una bella nota, un bello homenaje, pero bueno, no lo tengo, a ver si lo puedo encontrar, si lo encuentro directamente, esto sí que es vivo, página 12, Angélica Borodiche, que es donde saqué, porque yo, por las dudas, me bajo, por si no tengo buena señal. A ver, pero no me gusta leer algo y no decir quién es la autora. Eso no me gusta hacer. A ver si lo puedo hacer acá. Pero he dicho la mujer que me... Silvina, perdón, ahí está. Silvina Friera, ¿sí? Excelente nota de Silvina Friera. Gracias por que esté subida y que podamos compartirla libremente también. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos el viernes a las 10 de la mañana, taller presencial, y el próximo miércoles 29, 16:30 horas, hora argentina. Hasta pronto. Gracias por estar. A ustedes.